Continuamos con la clase. Deja el celular ahí. Bueno. Entonces tenemos seguridad del paciente. Y vamos a definir qué significa seguridad del paciente en salud. Ahora ya, ayudarlo un ratito y ahora vamos a ver. No, de verdad, yo le digo a la peluquería que no es en esa Gordo, eres No, sí, sí, sí.
Bueno, tengo un pequeño problema en el internet, entonces vamos a hablar sobre lo que es sobre la seguridad del paciente. Bien, ¿qué más puedo decir sobre qué es la seguridad del paciente en salud? La seguridad del paciente componente clave de la calidad asistencial ha quedado una gran relevancia en los últimos años para los pacientes y su familia que desean sentirse seguros y confiados en los cuidados sanitarios recibidos, como los gestores profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente. Bien, normalmente en la seguridad del paciente hay que usar una serie de estrategias de seguridad del paciente, que son el paciente mismo, la cultura, la formación, la investigación, la práctica segura y los sistemas de información y notificación. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue la seguridad del paciente? ¿Cuáles son esas estrategias? Que deben ser atendidos debidamente en los centros sanitarios, cuidando la salud y, por ende, la atención del mismo. Bien. Los objetivos específicos de este programa, ¿verdad?, es promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente entre los profesionales y los pacientes en cualquier nivel de atención sanitaria. Este objetivo implica el desarrollo de acciones para mejorar la información y información sobre seguridad de los profesionales, pacientes y ciudadanos. Diseñar y establecer sistemas de información y notificación de eventos adversos para el aprendizaje. Y promover la investigación en seguridad del paciente. Promover la participación del paciente y ciudadano en las políticas que se desarrollan en seguridad del paciente. Y promover la participación de España y aumentar su presencia en foros internacionales. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace esa acreditación en la seguridad? O sea, para poder acreditar una institución y que preste buenos servicios en atención al paciente, se dice que es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basados en evidencia. Entonces, cuando queremos que la prestación de los servicios son de alto riesgo, por eso es que a veces se presentan eventos adversos. Esos eventos adversos son causados por, a veces, de pronto, un ejemplo dentro de su profesión es el de aplicar o dar un medicamento y que de pronto el paciente tenga una reacción alérgica a ese medicamento. Entonces son cuestiones que generalmente tiene que tener cuidado en el momento de administrar un medicamento. Bien. Ok. Vamos a averiguar o decir que son eventos adversos. Eventos adversos en salud. ¿Qué me puede decir que es un evento adverso?
A ver, Mauricio, ¿qué es un evento adverso? Oh, no. Profe, un evento adverso es cualquier aparición inesperada y perjudicial en un paciente o en un sujeto de ensayo clínico a quien se le administró un producto farmacéutico que no tiene necesariamente una relación casual con el tratamiento. Muy bien. Vamos a ver entonces, con respecto a esto, básicamente la importancia de los eventos adversos. Bien. Normalmente hay unos principios éticos que normalmente se tiene que tener dentro de esa seguridad del paciente. Bien. Entonces vamos a buscar lo siguiente. Vamos a esperar que se cargue la página para continuar. Bien. Dentro de esa política, normalmente que incluyen las instituciones sanitarias, ¿ya? Hay unos lineamientos que se deben seguir, ¿ya? Y son los siguientes. El primero, que es el enfoque de atención centrado en el usuario. El segundo, cultura de seguridad. El tercero, integración con el sistema obligatorio de garantía de calidad y de la atención en salud. El cuarto, la multicausalidad. El quinto, la alianza que tiene que tener el paciente y la familia. Y el sexto, que es el último, la alianza, el profesional de la salud. Ya. Entonces, normalmente los principios, la parte principal que se tiene con esto es iniciar con la atención centrada en el usuario como principio orientador de la política de seguridad del paciente. Está en absoluta correspondencia con la razón de ser de la presentación de los servicios de salud, que son ¿quién? Los usuarios. Ahora bien, la cultura de seguridad constituye un segundo principio, en tanto que el despliegue de las acciones de seguridad del paciente requiere de ambiente de confidencialidad y confianza entre los pacientes, profesionales, las empresas aseguradoras y la comunidad. ¿Por qué debe haber confianza y confidencialidad? Normalmente, recuerde que eso está establecido cuando se hace una historia clínica. ¿Ya? Bien. Todos estos que hemos mencionado están integrados al sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud, que a su vez es un principio cuyos elementos son atravesados por la seguridad del paciente. Ahora, el cuarto y el quinto principio que mencionamos anteriormente
significa que en la seguridad del paciente no solo deben estar involucradas diversas áreas, o procesos, sino también contar con la alianza del paciente y su familia como sujetos activos y decisivos de las acciones de mejora de las instituciones. Finalmente, el principio de alianza con el profesional de la salud incluye el reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por la profesional de la salud. Bien, ahora, en este proceso, el cual se describe en el cual el proceso, la adopción de los lineamientos de la política de seguridad del paciente, se considere que algunos son de competencia de las IPS, otras son del ente territorial y otras que están relacionadas con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Protección Social. ¿Ya? Entonces, básicamente, la seguridad del paciente no es solamente establecida no solamente a las IPS, sino a todo un gremio en la cual se vela por la salud del paciente. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver la IPS, ¿ya? ¿Cuál es lo que qué es lo que quiere la IPS, o sea, el Instituto Prestador de Servicios, que tiene que ver con disminuir el riesgo de atención en salud brindada a los pacientes, disminuir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención y adopción de herramientas prácticas que mejoran las barreras de seguridad, educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que pueden potencialmente incidir en la mejora de la seguridad de los procesos, difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política de seguridad del paciente. Entonces, básicamente, la IPS lo que quiere es que, en forma general, el paciente no sufra problemas adicionales al que él lleva. Normalmente, a veces, el paciente muere más por los eventos adversos que por la misma enfermedad subyacente, es decir, la enfermedad de base que tiene el paciente. Por eso, ya, un ejemplo, cuando se le aplica un medicamento, ya, para dicha enfermedad, resulta que el paciente hace un shock anafiláctico grave y el paciente fallece. Entonces fue por una alergia y no por la enfermedad de base. Entonces, eso es lo que tratan de hacer a veces las instituciones en general, es evitar que los eventos adversos se pronuncien y entonces sean más causales de muerte. Normalmente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Protección Social y los entes territoriales tienen unas políticas, como son direccionadas a políticas institucionales, más bien será ya en la parte de administrativa, porque en la IPS lo hace en la parte ya muy de la parte de la atención al paciente. Entonces, direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura, coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejorar en la calidad de la atención y también tienen que homologar los términos a utilizar, es decir, que todos hablen el mismo idioma. No es que una entidad diga una cosa y otra entidad diga otra. Bien. Entonces tenemos vamos a hablar sobre algo. Ya hablamos sobre el seguridad del paciente, que son un conjunto de elementos culturales, procesos y instrumentos y metodologías basadas en la evidencia científica probada
para minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. El sistema de gestión del evento adverso es el conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la progresión de una falla en la producción de daño del paciente, como el propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias. Entonces en el sistema de gestión del evento adverso es el conjunto de herramientas, todo eso que se tiene para evitar que se generen problemas en el paciente y pues entonces vaya a tener una consecuencia muy catastrófica. En el caso sería darle con secuela o que el paciente en su defecto fallezca. La barrera de seguridad es una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente o evento adverso. Protocolo de Londres. ¿Qué es el Protocolo de Londres? Una metodología que se utiliza para hacer investigación y análisis de incidentes clínicos. ¿Ya? Incidente clínico es un término para referirse a errores o eventos adversos que ocurren durante el proceso clínico asistencial. Incidente. No vamos a hablar de incidente de trabajo, sino incidente dentro de la parte de salud clínica. Dice, es un evento o circunstancia que sucede en atención al paciente que no le genera daño, pero que su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. Es decir, que de pronto en un procedimiento se hace, pero que no cursa y que no va a dejar secuelas, es decir, que no genera mal alguno en el paciente. Sin embargo, está dando notar que hay generando fallas en los procesos de atención. Bien. Y tenemos complicación. Complicación es el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. ¿Cómo clasificamos entonces un evento adverso? ¿Ya? Decíamos que el evento adverso es un resultado del momento de atender a un paciente que se puede producir de una manera no intencional y que produjo daño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los eventos adversos según los criterios? Primero, por el producto de la atención en salud. Segundo, que no es intencional. Tercero, produjo daño en el paciente. Sin embargo, hay que ver que no es intencional. Eso a veces normalmente pueden suceder muchas cosas. Primero de que si se va a aplicar, vamos a hablarlo desde el punto de vista de la carrera de auxiliares en servicios farmacéuticos. Que de pronto, y hay una farmacia dentro del hospital que es la encargada de pronto de preparar el medicamento, ya, que se le va a suministrar a un paciente. ¿Cómo es el dispensario? Tiene que saber, conocer toda el historial médico del paciente. No solamente es que venga el médico o la enfermera y le diga, no, prepárame una solución de clorhidrato de 50 miligramos, pero debe saber para qué ese paciente, qué tipo de patología presenta para poder aplicar ese medicamento. ¿Ya? Entonces, no es justificable de que no, es que yo lo hago. ¿Sí? Yo lo hago y no se da cuenta el dispensario de que ese medicamento, por desconocer la salud del paciente, su historial médico, puede causar. Entonces, ahí es donde vimos que es en la cuestión que viene del proceso, ya que no hay comunicación. Recuerden que dentro del ámbito de la comunicación en los ambientes sanitarios es prioritario, no solamente con el paciente, sino también con los demás profesionales de la salud, enfermeras, médicos, farmacéuticos,
¿ya? Porque todos, recuerde, todos en general buscamos el bienestar del paciente. Y el tercer criterio, ya, tiene que ver con si produjo daño en el paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya, podemos buscar, como dice el sistema de seguridad del paciente, basándonos en 4 ítems. La primera, la planeación estratégica. La segunda, la cultura de seguridad. La tercera, procesos seguros. Y la cuarta, buenas prácticas. ¿Ya? Dentro del propósito de la planeación estratégica está el propósito de crear un entorno seguro, alianza paciente y familia, que es guardar la confidencialidad en esa planeación estratégica. En la cultura de seguridad tenemos el reporte y análisis, el clima de seguridad, también tenemos la estrategia de difusión con el personal y la familia del paciente. En la buena práctica, tener esa práctica de seguridad del paciente establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y los procesos seguros son la priorización de los procesos y identificar cuáles son esos riesgos que se pueden presentar en una atención al paciente. Bien. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son esos, ahora sí, los principios que tienen que tener el farmacéutico. El farmacéutico con la seguridad del paciente. Bien. ¿Cuál es el rol del farmacéutico en la seguridad del paciente? Vamos a ver eso. ¿Cuál es el rol de ustedes? ¿Vale? Bueno. Bien. A ver, Omani, ¿cuál que usted cree que es el rol de ustedes en la seguridad del paciente? Ese rol. Profe, yo pienso que el compromiso de nosotros vigilar que al paciente se le suministre el medicamento con la dosis indicada que corresponda a la patología que se está tratando y en la forma correcta. Bueno, para poder hablar del rol, tenemos que tener que conocer un término llamado farmacia clínica. ¿Quién me puede decir, contextualizar qué es farmacia clínica? Profe, la farmacia clínica es la que se encarga del suministro de medicamentos en la hospitalización del paciente. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Solamente eso. ¿Usted cree que farmacia clínica solamente se deduce solamente a dar las recomendaciones terapéuticas? Es decir, y ver lo que hace el medicamento al interactuar con el paciente. ¿O hay algo más que agregar con farmacia clínica? ¿O todos están de acuerdo que solamente la farmacia clínica es eso? ¿Qué dice Juliet? Bueno, se cumplen varias funciones. Por ejemplo, el farmacéutico en la atención del cliente, paciente, cumple varias funciones como la interpretación de las recetas médicas, la dispensación de medicamentos, la facturación, obras sociales. Entonces, siempre el farmacéutico tiene varias funciones y va de la mano junto con el químico.
Ok, ¿qué más? Aparte, y no se relaciona y no tiene alguna relación directa o indirecta con los demás profesionales de la salud, por lo menos los médicos, enfermeras, o solamente son ellos. A ver. A ver qué me dice, a ver quién levantó la mano ahí. Profe, yo creo A que ver, sí Julián. tiene relación porque en el manejo de la salud de un paciente se realiza a través de un proceso interdisciplinario, es decir, que tanto médicos, enfermeras, laboratorios, farmacéuticos, químicos están relacionados para llevar a cabo ese debido proceso de mejorar la condición de salud del paciente. Ok, muy bien. A ver, Campolina levantó la mano. ¿Qué dice Campo? Las farmacias hospitalarias, Uh-huh. a diferencia de las farmacias comunes que vemos en la calle, manejan unos medicamentos que de pronto que llaman de control, que no manejan las farmacias pues normales. Ya. Ok. Muy bien, a ver, ¿qué dice Julián? Bueno, se hace un control, profe, y aparte de eso, se hace un seguimiento del tratamiento que lleva el paciente. Muy bien. Entonces, mira lo que dice la farmacia clínica, ¿ya? Que no solamente es lo que tratamos aquí contextualizamos, siempre dice que es el trabajo de aquellos farmacéuticos cuya actividad fundamental consiste en interactuar con el equipo de salud, ya lo dijimos, médicos, enfermeras y otros que hagan parte de esa misma atención. Entrevistar y evaluar pacientes, hacer recomendaciones terapéuticas específicas, monitorizar las respuestas del paciente a la farmacoterapia y proporcionar información sobre medicamentos. ¿No? Todo lo que hacen los farmacéuticos clínicos. Normalmente trabajan sobre todo en hospitales y en entornos de cuidados agudos y proporcionan servicios más orientados al paciente que al producto. Por eso es que yo le decía, uno tiene que tratar al paciente como persona y no como si se está enfermo, y hay que enseñarle que aceptar la enfermedad. Sí, eso está bien, pero el paciente se siente más a gusto que lo traten como una persona, más que lo traten como con la enfermedad que tienen en el momento. Por eso es que los que trabajan en una farmacia hospitalaria reciben el nombre de farmacéutico hospitalario. O si bien no todos los farmacéuticos que se desempeñan en este ámbito se encuentran capacitados para universidad clínica, lo que requiere una formación de posgrado especial, ya que ha sido reconocida en Colombia para poder ejercer esa parte de la farmacia. Bien, aquí en Colombia, pues, están entre los países que la profesión farmacéutica se ha desarrollado hasta el punto en que la farmacia clínica, con la práctica centrada en el paciente, no es la excepción, sino la regla para la mayoría de los farmacéuticos. Con todo, la farmacia clínica todavía se aplica exclusivamente en pacientes hospitalizados y en los hospitales donde se accede más fácilmente a los datos del paciente y al equipo de salud. ¿Por qué más accede a la clínica, a los hospitales? Porque aquí normalmente no, aquellas farmacias que están en la comunidad, pues el farmacéutico no tiene acceso al sector clínico. Recuerde que la escuela clínica es confidencial. Entonces, por eso es que solamente en las farmacias hospitalarias es donde se tiene más contacto con la historia y con los profesionales de la salud para saber qué tienen los pacientes. Dice,
Así como los médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, entre otros, registran su actividad en la historia clínica de los pacientes, también se comienza a hacerlo en los farmacéuticos clínicos. Se documenta haciendo notas de progreso sobre la dosificación farmacocinética, junto con los otros comentarios terapéuticos relevantes y las recomendaciones. Bien, la farmacia clínica requiere un conocimiento experto de la terapéutica con una buena comprensión de los procesos de la enfermedad y un acabado conocimiento de los productos farmacéuticos. Los farmacéuticos hospitalarios requieren, además de grandes habilidades interpersonales y de comunicación. Recuerden lo que habíamos hablado en clases anteriores cuando hablamos de comunicación, de no solamente la comunicación, sino también las relaciones interpersonales. E igualmente el farmacéutico tiene que tener un conocimiento sólido de toda esa terminología médica, ese tecnicismo que usan los médicos, para poder entender lo que se está hablando. También la provisión de información sobre los mismos, capacidad de la planificación terapéutica y de valorar e interpretar síntomas y signos físicos, valores y valores de laboratorio. Ahora, la dosificación farmacéutica y la monitorización son habilidades especiales y servicios proporcionados por los farmacéuticos clínicos. Bien. ¿Qué es lo que tiene que tener un farmacéutico en la atención farmacéutica? A ver, ¿quién me puede decir qué es atención farmacéutica? ¿Me puede decir qué es atención farmacéutica? Vamos a preguntar entonces. A ver, señorita Ramos, ¿qué es la atención farmacéutica? Profe, atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la asistencia al paciente, en la distribución y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. Bien. Entonces podemos decir de que la atención farmacéutica es hoy por hoy un concepto innovador de la práctica de la farmacia, ¿ya? Que abarca una variedad de servicios y de funciones, ¿no? Entonces tenemos que existen hay que tener en cuenta que el farmacéutico y otros profesionales de salud, en aras de la salud y el bienestar del paciente, deben proporcionar servicios que impliquen tratamientos con medicamentos y que estos deben esforzarse en ayudar a los pacientes para que también ellos ¿cómo sería la palabra? Tengan mejor adherencia en los tratamientos. A veces el paciente no mejora porque a veces no se toman los medicamentos como deben ser, o porque se le olvida, o porque se lo toma de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿quién es el farmacéutico dentro de esa atención farmacéutica? Debe ser un cuidador. ¿Por qué un cuidador? Hombre, porque atiende a los pacientes, ya que está integrado su práctica
con otros profesionales de la salud. ¿Ya? Como habían decir, lo que dicen, vamos, esta es la dosis, se prepara el medicamento y se aplica a ese paciente. Entonces tiene que estar agarradito de la mano del otro profesional. Tomador de decisiones es la capacidad de evaluar, resumir datos e información y decidir sobre la línea de acción más apropiada. Comunicador, habilidades verbales de escucha y de escritura para unir al prescriptor con el paciente y para comunicar información sobre la salud y medicamentos al público. Bien. STOR. Eficacia en la gestión de la información y de los recursos humanos, físicos y financieros. Entonces también tiene que ayudar al manejo de esos recursos que no se difiltren y que esos recursos sean de igualdad para todos los pacientes. Estudiante permanente. ¿Eso qué quiere decir? El farmacéutico, igual con cualquier otra profesional de la salud, debe estar a la vanguardia de cómo es del estudio de los medicamentos, nuevos productos que salen, a estar estandarizando sobre las leyes legales que establecen la dispensación de medicamentos, todo lo que tenga que ver en aras de su profesión, estar a la vanguardia. Si es profesor o docente, ya, sea como sea un profesor que sea directamente químico farmacéutico, que es sobre la diferenciación, responsabilidad, todo lo que tenga que ver con las áreas de estudio de la profesión. Tiene la responsabilidad de ayudar a la formación y entrenamiento de las generaciones futuras del farmacéutico y del público. En ese caso, cuando comenzamos, lo que hayan visto ya, con los años escritos, vieron que ella, siendo química farmacéutica, pues tuvo la responsabilidad de enseñarle a ustedes sobre la formación académica y el entrenamiento para conocer sobre esta profesión. E igualmente el farmacéutico tiene que ser líder, ya que en situaciones de atención multidisciplinaria, ejemplo, el equipo de salud, o en áreas donde otros proveedores de atención sanitaria escasean o no existen, o obligan al farmacéutico a asumir una posición de liderazgo en el bienestar total del paciente y de la comunidad. Ahora, hace una pregunta. En la práctica de la atención farmacéutica, ¿por qué se hace responsable al farmacéutico, cuando en aras de prevenir las complicaciones relacionadas con el medicamento, este paciente se complica? A ver, ¿por qué se le atribuye la responsabilidad en ese caso? A ver, señorita Marileis Altaona. A ver. ¿Sí? No, ¿por qué? No. A ver, Altaona. No está por ahí. Ramos. Tampoco está. Gillian.
Tremendo. Señor Campo. Digo yo que sí tiene responsabilidad porque él da su criterio, o sea, él da su criterio desde su punto de vista y desde ese momento, digamos que él ya ejerce responsabilidad sobre la vida de la otra persona, la vida y sí, la salud de la persona. cuando se hace con referencia Profe, al medicamento, ¿sí? A ver, profe, yo estoy, pero es como si no estuviera, porque la vecina al lado tiene una algarabía. no te deja escuchar. No, entonces yo como que después, hoy mismo en la noche repito la grabación porque no escucho en nada. Ya. Pero de esta manera te voy a preguntar la misma pregunta, ¿por qué se considera a veces que el farmacéutico, en vez de prevenir una complicación, se puede generar una de ellas con el medicamento suministrado? ¿Por qué la atención farmacéutica lo hace responsable? ¿No? ¿Por qué la atención farmacéutica no se hace responsable? Se hace tiene que establecer la responsabilidad del farmacéutico en la aplicación o en la dispensación del medicamento. A ver. Profe, porque se supone que uno estudió bien para uno atender a la gente bien y no darle productos equivocados. Pero cuando hablamos de productos equivocados, ¿a qué nos referimos? O sea, que si a mí me van a pedir una tabletica de acetaminofén y voy a vender una de naproxeno, o sea, eso es obvio que la responsabilidad cae en mí. Exactamente. A ver, Osmani, ¿qué es lo que iba a decir? Ay, profe, como se dijo al inicio, dentro de todas las funciones que maneja el farmacéutico está conocer la patología, es el que se carga de la dispensación y la preparación, entonces él tiene que verificar que realmente ese sea el medicamento que corresponde, porque por un error en un nombre, por ejemplo, hay medicamentos que se parecen, qué tal que no es, y eso le causa un daño a la persona. ¿Quién es responsable? El dispensador, el auxiliar farmacéutico que fue el que lo entregó. Muy bien. Ok. Entonces sigamos. Ahora, una pregunta. ¿Y aquel farmacéutico que está por fuera del hospital, normal, que está en la farmacia de barrio, por decir, de la comunidad, tiene responsabilidad en relación al consejo sobre la medicación? ¿O porque como viene establecido ¿cómo es lo que entrega el médico? La receta. La prescripción tiene responsabilidad si da el consejo sobre la automedicación, o no tiene responsabilidad. Profesor, yo quisiera agregar algo. Sí. Dime, Mauricio. Bueno, profesor, en ese punto del que usted habla de la responsabilidad farmacéutico, por decirlo así, de barrio, de la comunidad, aquí en Colombia hubo una campaña hace muchos años, recuerdo cuando yo estaba en el colegio, de la automedicación y de que los farmacéuticos de barrio de la farmacia no estaban autorizados a recomendar medicamentos para enfermedades, para pacientes enfermos. Entonces creo que no tendría ninguna responsabilidad. A ver, muy bien, a ver, ¿qué dice hasta ahora? Buenos días, profesor. Profesor, usted habla sobre el farmacéutico de barrio como responsable en automedicación, pero es que nosotros como farmacéuticas no debemos de automedicar porque no es nuestro trabajo es dispensar medicamentos. Sí, exacto, pero es que, no mire, recomendar medicamentos. pero es que algunos farmacéuticos Algunos lo hacen, pero lo no es hacen. trabajo de ellos, o sea, no es nuestro Exactamente. deber, porque es una responsabilidad muy grande, nosotros no somos médicos. Entonces, por eso, pero hay unos que dicen, no, pero es que este tiene esto, pero este tiene esto. Pero resulta que, ¿cómo es? Resulta que
dentro de la receta o dentro del medicamento, el otro tiene un componente adicional que no tiene el otro, y de pronto al farmacéutico se le pasa por alto, receta ese medicamento y el paciente puede, en el peor de los casos, fallecer por una anafilaxis. Entonces, ese es el problema, que hay veces medicamentos que tienen el mismo componente, pero hay otro adicional que de pronto no cree el farmacéutico, que no hace injerencia, y en el paciente sí. Entonces, por eso, bajo ninguna circunstancia, no se le declara irresponsable, y se declara responsable sí al paciente por esa automedicación, el paciente sufre algún percance. Ahora, otra pregunta. De acuerdo a la experiencia del farmacéutico, él puede aconsejar en la elección del medicamento como un uso seguro y efectivo de los mismos, o no puede hacerlo. A ver, ¿qué dice? Puede opinar, pero yo digo que él no puede recomendarnos. De hecho, ayer usted nos dijo que a veces los médicos o los doctores mandan un medicamento con ciertas especificaciones, que sea de tal marca, que sea de tal laboratorio, y el farmacéutico dice, no, pero compra este que es más económico, y si hay injerencias al final en el producto, no termina siendo el mismo, hay pacientes que le caen diferentes. O en el peor de los casos, por hacer esa recomendación, puede impedir que esa enfermedad evolucione, ¿ya? Entonces, que el paciente se sane rápidamente. ¿Por qué? Porque de pronto ese medicamento lo que hace es detener el proceso de bienestar del paciente, ¿ya? Bien. Ok. Bien, entonces, como pueden ver, eso también implica una irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo contribuyen los farmacéuticos a la seguridad de los pacientes? A ver. ¿Cómo que, profe? ¿Cómo contribuyen los farmacéuticos a la seguridad de los pacientes? A ver, ¿qué me puede decir? Profe, yo digo que contribuye a la seguridad del paciente entregando los medicamentos que están prescritos en la receta médica. O sea, tienen que entregarlos exactamente con los miligramos exactos que dice ahí, para contribuir a la seguridad del paciente. ¿Qué más? A ver. Profe, el farmacéutico debe manejar una ética que le permita comprender y asumir hasta dónde llegan sus funciones y sus deberes, y no responsabilizarse, no ir más allá de lo que corresponde. Muy bien. A ver, ¿quién más opina? Juliet. Sí, profe, otra manera sería estar bien informados y seguros mientras interactuamos con algún profesional de la salud, incluso con el paciente. Muy bien, entonces vamos a ver. Voy a jugar. Entonces vamos a ver. Por aquí entran. Mira, entran. ¿Cuáles son estas? Las cartas de las que usted debe verificar si es así. Primero,
Debe garantizarle el acceso a la medicación. Segundo, brindando información sobre los medicamentos. Eso lo dieron. Evaluando si la medicación resulta apropiada para ese paciente. Y realmente no. Siguiente. Mejorando la adherencia a la medicación. Siguiente. Brindando servicios que mejoran la salud y el bienestar. Siguiente. Ayudando al paciente a gestionar su medicación. Siguiente. Evaluando el estado de salud del paciente. Y 8. Coordinando las transiciones asistenciales. Entonces, como pueden ver, estas son una de las maneras cómo podemos o cómo puede el farmacéutico contribuir a la seguridad de los pacientes. Bien. También, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué medios nos valiéramos para alcanzar un impacto positivo de los farmacéuticos en la atención del paciente? Entonces sería el cumplimiento de los objetivos del tratamiento. A ver, Naseira, vamos. ¿Cuál cree usted que sería el objetivo fundamental? Ahora, del farmacéutico, recuerde que de los profesionales de la salud es el bienestar del paciente, que es lo primero, pero el farmacéutico, a ver, ¿qué dice? Si está Ramón, no está por ahí. A ver, Angélica. El objetivo prioritario es la atención integral al paciente en torno al medicamento como bien sanitario, asegurar un uso seguro y eficiente del mismo y obtener los mejores resultados en salud. Muy bien. En otras palabras, que el medicamento alcance el objetivo trazado en la salud del paciente. Es decir, que lo ayude aquí a mejorar. El segundo, evitar a toda costa los eventos adversos. El tercero, que ayuden a disminuir el tiempo de internación, es decir, que estén hospitalizados, dándole los medicamentos de una manera adecuada. Que igualmente disminuyen el número de visitas a guardia de emergencia. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que toman medicamentos y van de urgencia porque están intoxicados, ¿ya? Entonces, igualmente, para evitar todo eso, sobre las cuestiones que automedican, ya hacen el autocuidado. Entonces, para evitar ese problema de que los pacientes vayan a cada rato a emergencia. Bien. Que mejoren la calidad de vida de los pacientes, que mejoren la satisfacción de los pacientes, que previenen errores de medicación, que reducen costos y reducen el tiempo para alcanzar los objetivos del tratamiento o del medicamento. Bien. Vamos a ver. Una pregunta para a ver quién tenemos aquí. Señor Moisés. ¿De qué estrategia se vale el farmacéutico para evaluar el estado de salud del paciente? ¿De qué estrategia? A ver, señor Moisés, ¿está por ahí? Señor. ¿De qué estrategia se vale
el farmacéutico para evaluar el estado de salud del paciente. Bueno, profe, primero que todo, le dice para qué toma este medicamento, o sea, para qué es mandado, o sea, para qué el médico le mandó este medicamento. Ya dependiendo de la respuesta del paciente, bueno, esa es una de las primeras estrategias que usa el farmacéutico. Bueno, según el conocimiento que tengo. Esa es la estrategia que usa, o sea, le preguntan para qué le mandaron ese medicamento y ahí es donde el paciente le da la información. Muy bien, a ver, ¿quién más ayuda al señor? El señor Mauricio levantó la mano. A ver, Mauricio. Bueno, profesor, una para farmacéutico de clínica. Está bien entrecortado, Mauricio. Está bien entrecortado. Bueno, profesor, le digo, ya se escucha mejor. Sí, exacto. Ahora sí. Si es un farmacéutico de clínica, una de las estrategias que usan ellos para es leer la historia clínica del paciente y estar informado sobre todas las necesidades y protocolos que tiene el paciente. Si es un farmacéutico, digamos, de barrio o de la comunidad en general, debe solamente basarse en la receta clínica firmada por el profesional a cargo del paciente. Creo que esas serían las estrategias para verificar el estado del paciente. A ver, ¿quién más? Bueno, profe, quiero refutar un poquito la opinión de mi compañero Mauricio. Ajá, lo escucho. No, compañero Mauricio, con el permiso de profesor. Compañero, o sea, si tú dices que para verificar eso tienes que mirar la historia clínica, o sea, yo creo que ese no es un trabajo de farmacéutico estando en una farmacia de barrio, porque en sí el paciente le va a entregar una prescripción médica, o sea, la prescripción solamente tiene que tomar este medicamento, tantas dosis, o sea, ya para tú sacar la información al paciente, sin necesidad de preguntarle de qué es lo que tienes tú o algo así, o sea, le tendrás que hacer otro tipo de estrategia, porque, o sea, ¿cómo va a que te muestre la historia clínica? O sea, ¿qué tú vas a realizar una historia clínica estando tú en una farmacia de barrio? O sea, para mí no me parece. Yo hice no me escuchaste, entonces yo dije que si un farmacéutico de clínica el farmacéutico de la clínica sí tendría acceso a la historia clínica del paciente, pero una farmacia de barrio sí solamente se basaría, como tú dices, en la prescripción del médico. Yo hice esa aclaración. Ok, entonces, vamos para terminar con esto. Ya son las 12. Recuerde, voy a hacer antes de terminar y a dar la explicación a esta pregunta que hice. Recuerde que a las 2 de la tarde comenzamos las exposiciones. Bueno, los farmacéuticos, sin lugar a dudas, deben entrenarse para evaluar por sí solos el estado de salud de los pacientes. Ahora, si realmente en algunos casos debe ser necesario referirlo a otro miembro del equipo de salud. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando se saca un medicamento nuevo, ¿quién es el encargado de llevar la información a los médicos, odontólogos, la enfermera? Es el visitador médico de cualquier casa comercial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los visitadores médicos son a la postre los que deben conocer las eventualidades, las características del nuevo medicamento. ¿Ya? El farmacéutico también tiene que conocer los que están en el mercado.
tiene que actualizarse. Entonces, cuando se presenta situación, no, se refiere a otro miembro del equipo de salud. Ahora, se pueden hacer evaluaciones básicas, como que son el control de la presión arterial, el ritmo cardíaco, evaluación del dolor, el chequeo de complicaciones de ciertas enfermedades como la diabetes. En algunos casos, los farmacéuticos pueden revisar los análisis de laboratorio para determinar si un medicamento está funcionando de manera segura y efectiva sobre un paciente en particular. Ahí vamos, tiene que ser un farmacéutico de hospitalario, porque no creo que un farmacéutico de los que atienden en la comunidad, ya, o mismo dentro de esas farmacias que hay dentro de los centros comerciales, igual que estén por fuera del ámbito hospitalario, pues se ponga a mirar cómo es. Generalmente el paciente no hace eso, el paciente no le va a llegar, yo no creo que un paciente le lleve los resultados médicos a una farmacéutica, aunque ustedes, o sea, el que estudie química en farmacia debe tener esa competencia de poder interpretar los exámenes médicos y determinar en un momento dado si el medicamento que ha sido prescrito por el doctor pues es beneficio para el paciente. Normalmente el farmacéutico no puede cambiar la receta bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como le dije, de pronto no tiene el medicamento y ganas de vender, porque realmente el dueño de la farmacia dice no, que tiene que vender. Entonces busca de hacer eso y el problema es ganarse unos cuantos pesos, entonces puede complicar más al paciente. Bien, dependiendo también del resultado de la evaluación que hace el farmacéutico, puede recomendar ajustes a la medicación o en su defecto a los cambios de estilo de vida, como la dieta, el ejercicio, ¿ya? Entonces, eso sí puede hacerlo un farmacéutico. Bien. Ahora, para terminar, el farmacéutico debe brindar servicios que mejoren la salud y el bienestar. Los farmacéuticos deben estar entrenados para brindar distintos servicios que hacen al bienestar de los pacientes, que contribuyan a llevar una vida más sana. Dentro de estos servicios se puede mencionar, no sé, yo antes sí veía que en algunas farmacias se tomaba la presión arterial, se le determinaba la glicemia, no sé, sencillito, un aparatico, una lanceta, se coloca en el glucómetro y ya no tiene complicación alguna. La investigación y administración de vacunas. ¿Ustedes ven administración de medicamentos o no dentro de su profesión? ¿No? Entonces, los programas que ayuden también para dar de fumar, la educación sobre distintas enfermedades. Entonces, eso también puede hacerlo un químico farmacéutico. Todas estas actividades de una u otra manera pueden ayudar a la calidad de vida de los pacientes de una manera individual e igualmente a la salud de la comunidad en que viven. Entonces, pero siempre recuerden, en colaboración con otros miembros del equipo de salud. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces voy a decir algo, voy a apagar aquí la grabación para decir.